Muy buenas tardes, bienvenidos a Espacio Televisión. Mi nombre es Mayra Hernández, esto es Espacio Noticias y estas son las noticias más importantes de esta tarde de lunes 28 de septiembre. Este lunes, el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa protestaron esta mañana para exigir al presidente Nayib Bukele y el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya el pago de su salario correspondiente al mes de septiembre. Quien está sufriendo, señor presidente de la República y señor ministro, somos los trabajadores y el pueblo. Y usted, si ya no puede seguir adelante, entonces declare el impago a los organismos internacionales. No les paguemos esa millonada que tienen los organismos internacionales, pero el pueblo y los trabajadores no los va a dejar muriéndose de hambre. Esa es la respuesta del pueblo. Esa es la respuesta de los trabajadores. Con esta muralla de púas frente a nuestro lugar de trabajo no se recibe a los trabajadores y al pueblo. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viene Mario de Dios, hijo de puta! ¡Y a lo humo! ¡Y a lo humo! También le hacemos el llamado, en este caso a la Asamblea Legislativa, a la Junta Directiva, perdón, y al presidente Mario Ponce, que de inmediato este día o esta semana, los primeros días, reinstale a nuestros compañeros del PPI, del convenio Asamblea Legislativa y PNC. 10 compañeros que le han dejado sin salario, unos salarios de los más bajos de 350, 450 dólares y hoy les quitan el empleo. Señor Ponce, presidente de la Asamblea, le damos este día para que recapacite y reinstale a nuestros compañeros. También a la Junta Directiva, sabemos que esto lo inició el partido PCN, Mario Ponce y el partido Arena. Por eso le estamos haciendo el llamado que este día le damos para resolver esa problemática. Por su parte, el secretario general del CITRAL, Luis Ortega, dijo que la situación de impago de salarios es insostenible para los trabajadores. Por tal razón, Ortega hace un llamado al gobierno a detener la situación de conflicto entre el órgano de Estado y pagar los salarios correspondientes. Como dice la palabra popular del pueblo, a coyol comido, coyol quebrado, coyol comido, dice, ¿verdad? Coyol quebrado, coyol comido, dice el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta situación está cayendo en una situación ya insostenible para los trabajadores. Y el artículo 52 de nuestra Constitución de la República dice que los derechos son irrenunciables. Este es un derecho fundamental, el salario es fundamental y por lo tanto los trabajadores no podemos renunciar a ese derecho, ¿verdad? Queremos decirle y hacerle un llamado entonces al presidente y al ministro que detengan esta situación del conflicto y que los trabajadores le paguen su salario. De no hacerlo, nosotros vamos a ver qué medidas vamos a tomar, pero creo que está llegando un momento el país a una situación difícil. Nosotros le haríamos otro llamado al presidente, oiga bien, y a usted, señor ministro. Ustedes se preocupan por cancelarle y por pagarle los organismos internacionales, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. ¿Por qué no le ponen impago a él? Sobre este mismo tema, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, dijo que espera que este día se puedan pagar los salarios a los trabajadores de este órgano de Estado. Las transferencias de los recursos para que este órgano de Estado le pague a los empleados legislativos, obviamente hasta este momento no tenemos noticia alguna. Espero que el ministro se pueda comunicar conmigo este día, o si no yo lo voy a hacer, para conocer obviamente la transferencia. La transferencia no es, digamos, un monto considerable, son 3.5 millones de dólares que se le tienen que transferir a esta institución para el pago de los salarios correspondientes de los empleados. Yo espero que en el transcurso del día inmediatamente se haga la transferencia y en ese mismo instante nosotros activamos a la gerencia de operaciones
financieras para que, y a recursos humanos para que haga los... Ante este tema, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseguró que los diputados solo están velando por su salario y no por el de los trabajadores de la Asamblea Legislativa. En su cuenta de Twitter, el funcionario dijo: barricadas y la humo para que los trabajadores de la Asamblea no ingresen a la Asamblea. Cuando los diputados hablan sobre la urgencia de los salarios, hablan de sus salarios, no de los trabajadores. Los empleados de la Asamblea Legislativa tienen claro quiénes tienen secuestrados los fondos del BID. Cambiando de tema, ante el nombramiento de Milena Mayorga como embajadora de El Salvador en Estados Unidos, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, reiteró que Mayorga sigue siendo diputada debido a que su cargo es irrenunciable. Sin embargo, el parlamentario dijo que Milena Mayorga deberá solicitar un permiso a la Asamblea Legislativa para tomar posesión de su nuevo cargo. Distinto al cual la población le designó en las urnas, ella tiene que enviar el permiso correspondiente y nosotros estar prestos a dárselo. Yo decía en un medio de comunicación, el orden de los factores no altera el producto. Si el permiso tenía que haber sido antes de haber sido nombrada o después, lo cierto es que hasta este momento no ha tomado posesión. Entonces, si el permiso viene esta misma semana se le da el permiso correspondiente. No veo por qué exista oposición alguna para poder, no darle el permiso correspondiente. Ella está electa hasta el 30 de abril del 2021 y hasta el 30 de abril va a ser diputada. Pero en este caso en particular, el permiso le permite a ella ocupar otro cargo, pero que la Asamblea actualice, el tiempo por el que le resta de su periodo para que pueda desempeñar el cargo de embajadora de El Salvador en Washington. ¿Y usted qué? Cambiando de tema, el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, acudió este lunes al Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria para participar en una audiencia donde solicitó la reducción de su pena. El expresidente Saca ha sido condenado por dos casos distintos. En septiembre de 2018 fue condenado por el Tribunal Segundo de Sentencia a 10 años de prisión por corrupción y el robo de $301 millones de fondos públicos durante su mandato. Sin embargo, el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria resolvió que el expresidente Elías Antonio Saca cumplirá su condena de 10 años de prisión, es decir, hasta el 27 de octubre del año 2026. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA presentó este lunes ante la Fiscalía General de la República un aviso penal por la desaparición de parte de los archivos del conflicto armado, documentos clave para resolver casos como la masacre del cantón El Mozote en el año 1981. El día de hoy venimos a presentar un aviso penal a partir de las declaraciones del presidente de la República que dio el 24 de septiembre, en donde manifestó que una parte de los archivos relativos al caso del Mozote habían sido destruidos o habían desaparecido. Entonces nos parece que estos eventos que el presidente manifestó son suficientes como para configurar al menos dos tipos de delitos cometidos al interior de la Fuerza Armada o al menos con participación de ella. El primero de ellos es la supresión, destrucción u ocultación de documentos verdaderos que se encuentra en el artículo 286 del Código Penal, y asimismo, como esta destrucción, obviamente, por lo que manifestaba el presidente, no se realizó bajo el procedimiento legal, porque no hay registro y no se sabe dónde están estos documentos. Por lo tanto, también consideramos que esta desaparición dio lugar a unos actos arbitrarios, que se encuentran en el artículo 320 también del Código Penal. Por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales pronostica para este lunes en horas de la tarde y noche tormentas de moderada a fuerte intensidad en la zona norte, cordillera volcánica y el oriente del país. Ya hacia la tarde y la noche vamos a ver las lluvias y tormentas, principalmente en la zona norte del país durante la tarde. También sobre la cordillera volcánica central, occidental, siempre en horas de la tarde, y ya en la noche tendremos tormentas en la zona del Golfo de Fonseca que ingresarán a la zona oriental. Estas tormentas siempre acompañadas con fuerte actividad eléctrica. Por otro lado, un grave accidente de tránsito se registró a primeras horas de este lunes sobre el kilómetro 11 de la carretera troncal del norte, en el sentido que de San Salvador conduce hacia el municipio de Apopa, San Salvador.
En el siniestro se vieron involucrados un vehículo particular y un autobús de transporte privado de personal. De acuerdo al informe, el conductor del vehículo tipo sedán a gran velocidad impactó contra un costado trasero del autobús. Producto del impacto, el conductor falleció casi de inmediato. Fue identificado por las autoridades como Caleb Galindo, de 19 años. Por otro lado, la Fiscalía General de la República giró en horas de esta madrugada 61 órdenes de captura contra miembros de la pandilla 18 revolucionarios que operan en el municipio de Panchimalco, en el departamento de San Salvador. Según el Ministerio Público Fiscal, 2 de los cabecillas de esta clica lograron ser ubicados y detenidos, y fueron identificados como Vidal Vázquez y Jaime Roberto Carrillo. Estos sujetos ordenaron homicidios y secuestros, entre otros delitos, en cantones de la zona. El fiscal Herrera explicó que la investigación comenzó en octubre del año 2018, en donde se da por desmantelada la estructura delincuencial. Y nos pasamos a información internacional. Donald Trump no ha pagado impuestos federales en 10 de los últimos 15 años, debido principalmente a que su emporio empresarial ha perdido más dinero de lo que ha ingresado, según The New York Times. Donald Trump no ha pagado impuestos federales en 10 de los últimos 15 años, debido principalmente a que su emporio empresarial ha perdido más dinero del que ha ingresado. Así lo asegura The New York Times, que ha tenido acceso a las declaraciones de impuestos del presidente estadounidense. En el artículo se asegura que en 2016, el año que ganó las elecciones, solo pagó $750 en impuestos y la misma cantidad en su primer año de mandato. Son noticias totalmente falsas, inventadas, ha reaccionado el mandatario. Siempre las mismas historias. Son noticias falsas. En realidad pagué impuestos. Ya veréis cuando termine la auditoría. Mis declaraciones han estado bajo auditoría durante mucho tiempo. El diario neoyorquino afirma que Trump está bajo presión porque pesan sobre él cientos de millones de dólares de deuda que han vencido y que él había garantizado que pagaría personalmente. Además, TikTok logró una prórroga de último minuto el domingo, cuando el juez federal de Estados Unidos suspendió el veto impuesto por el gobierno de Donald Trump a las descargas de la popular aplicación de videos. Una prórroga de último minuto. Un juez federal de Estados Unidos suspendió el domingo el veto impuesto por el gobierno de Donald Trump a las descargas de TikTok, horas antes de que la medida entrara en vigor. La decisión representa una victoria temporal para la popular aplicación de videos, a la que la Casa Blanca califica como una amenaza para la seguridad nacional, alegando que su matriz china espía en favor del gobierno de Pekín. Un portavoz de la diplomacia china criticó el lunes la intimidación de Washington contra sus empresas. Esperamos que Estados Unidos respete los principios de la economía de mercado y la competencia leal, que cumpla las normas económicas y comerciales internacionales y proporcione un entorno empresarial justo, abierto y no discriminatorio para las empresas de todo el mundo que invierten y operan en el país. Y en Europa, Francia impone el cierre de bares y restaurantes durante 15 días para intentar frenar el avance de la epidemia y evitar la llegada de una segunda ola al país. Los bares y restaurantes en Marsella permanecen cerrados desde este fin de semana por el coronavirus. El gobierno francés así lo ha decidido en un intento de contener la epidemia que este domingo dejó otros 11.123 nuevos contagios en todo el país. El cierre, que se prolongará por lo menos 15 días, no ha gustado a los marselleses, quienes aseguran agravará la crisis económica y creará una crisis social insostenible. Los ciudadanos no necesitan más restricciones, sino trabajo. También vamos a reforzar el Fondo de Solidaridad, que ha beneficiado a 1,7 millones de empresas y ha representado más de 6.000 millones de euros de gasto público. Actualmente hay 1.039 focos de contagio en todo el país, 70 más en las últimas 24 horas. De los focos de contagio, 189 se han detectado en residencias de ancianos. En los deportes, Toni Kroos, centrocampista alemán del Real Madrid, frente al Betis, sintió unos pequeños dolores durante la primera parte del encuentro, específicamente en la cadera, por un problema muscular en los glúteos izquierdos que ha terminado en una lesión que le mantendrá fuera durante al menos los próximos 2 partidos de la liga. En el comunicado de los servicios médicos del Real Madrid se informa de la lesión y, como siempre, no se da el tiempo de baja que estará el jugador. Y nos pasamos a los espectáculos.
El próximo 3 de noviembre, Estados Unidos celebrará sus elecciones presidenciales y en esta ocasión, por primera vez, Dwayne The Rock Johnson, el que en estos momentos es el actor mejor pagado de Hollywood, ha compartido su postura política y ha publicado un video anunciando que votará por Joe Biden, candidato del Partido Demócrata. Gracias por compartir Espacio Televisión. Yo soy Mayra Hernández. Esto es Espacio Noticias y usted está informado.